Imagina cazar a una sombra, un rastro genético que aparece en robos menores, en casas saqueadas, en un asesinato brutal y en el interior de un coche patrulla. Cada vez que la policía cree acercarse, el espectro ya dejó su marca en otro lugar. Una mujer sin rostro, sin nombre, sin patrón. Genio criminal, error imposible, un fantasma tecnológico. Hoy, en Zona Prohibida, abrimos un expediente que hizo tambalear la fe en la ciencia forense. El fantasma de Heilbronn. Durante más de 15 años, Europa persiguió a una asesina que quizá jamás estuvo allí. Si crees que el ADN nunca miente, quédate. Esta historia quiere hacerte dudar. Contexto. Desde los años 90, el ADN se convirtió en la moneda de cambio de la verdad judicial. Una célula, una gota, un pelo, bastaban para atar cabos entre escenas y sospechosos. En Alemania, Austria y Francia, las bases de datos crecían y con ellas la sensación de que la biología había derrotado al azar. Pero en Baden-Württemberg algo comenzó a chirriar. Expedientes que no encajaban, delitos que parecían obra de personas diferentes, todos unidos por un mismo perfil femenino. El apodo llegó rápido: Das Heilbronner Phantom. La prensa y la policía imaginaban a una mujer camaleónica, capaz de moverse sin dejar huellas, salvo las microscópicas. El público, fascinado, pedía capturas. Los mandos, asediados, exigían resultados. A la caza del fantasma se sumaron grupos especiales, reuniones interminables, mapas con hilos rojos cruzando fronteras. Y, en ese contexto de confianza ciega en el laboratorio, cualquier nueva coincidencia genómica sonaba a verdad revelada. Pero el rompecabezas tenía piezas extrañas, escenas limpias, sin testigos ni cámaras, con objetos cotidianos positivos para el mismo ADN. Desde una piedra usada para romper un escaparate hasta una galleta mordida. ¿Cómo podía una misma mano delinquir en estilos tan distintos y en lugares tan dispares sin jamás ser vista? Desarrollo del crimen. La cronología que obsesionó a los investigadores arrancó en los 90 con un homicidio huérfano de pistas, salvo un perfil genético femenino. Con los años, la firma reapareció en robos y allanamientos, a veces en guantes abandonados, otras en jeringuillas recogidas enredadas. Cada hallazgo reforzaba la leyenda. La mujer sin rostro parecía estar en todas partes. El punto de no retorno llegó en 2007. 2 agentes descansaban en su patrulla en Heilbronn cuando fueron atacados a quemarropa. La oficial Michelle Kiesewetter murió. Su compañero quedó herido de gravedad. El país entero contuvo el aliento. En el interior del vehículo, los peritos encontraron el mismo ADN femenino que ya había unido tantos casos. El fantasma había cruzado una línea sagrada: matar a la policía. La respuesta fue apoteósica. Recompensa de cientos de miles de euros, ruedas de prensa, retratos robot sin rostro, hipótesis que iban desde una ladrona profesional hasta una asesina itinerante con entrenamiento militar. Se revisaron horas de vídeo, se peinaron barrios, se cruzaron bases de datos. Nada. La huella molecular aparecía, pero la persona nunca. Era como perseguir una sombra que solo dejaba su eco. Mientras tanto, seguían surgiendo coincidencias inverosímiles. Una herramienta en un taller, una piedra, un juguete infantil, una colilla. La supuesta criminal parecía tan torpe como omnipresente. A veces dejaba su rastro en delitos nimios, otras en hechos gravísimos. El relato se volvía cada vez más incoherente. Y sin embargo, el imán del ADN mantenía unido el mapa. Investigación y teorías.
El primer relato oficial dibujó a una superdelincuente. Móvil impredecible, adicción, itinerancia, vínculos con redes delictivas. Era una teoría que encajaba con la ansiedad colectiva, pero chocaba con la lógica. ¿Por qué alguien capaz de ejecutar un ataque letal se arriesgaría también en hurtos de poca monta? ¿Cómo atravesaba países sin dejar huellas dactilares, sin figurar en cámaras, sin testigos? Las dudas crecieron en los laboratorios más que en las calles. Técnicos minuciosos comenzaron a preguntar por la cadena de custodia, por los consumibles, por lo invisible. ¿Y si la verdad estaba fuera de la escena del crimen? El punto de inflexión llegó con un hallazgo absurdo y por eso mismo revelador. El mismo ADN apareció asociado a un cadáver en un suceso que nada tenía de criminal. Aquello rompía la narrativa. O la asesina había empezado a firmar accidentes, o algo contaminaba la evidencia. La investigación viró entonces hacia los bastidores. Cajas de hisopos, lotes de guantes, protocolos de empaquetado. Se rastreó el origen de los consumibles forenses y se detectó un patrón que no estaba en el mapa de crímenes, sino en la logística. Ciertos lotes de bastoncillos estériles compartían el mismo perfil femenino. La contaminación no se producía en la calle, sino en fábrica. Alguna trabajadora había dejado, sin saberlo, células en el algodón durante la producción. La conclusión fue devastadora y liberadora a la vez. El fantasma de Heilbronn no existía. No había una mente maestra burlándose de Europa, sino un fallo de control de calidad que había sembrado de falsos positivos decenas de expedientes. A partir de ahí, se revisaron casos, se auditaron laboratorios, se redactaron estándares más estrictos para materiales libres de ADN humano. La ciencia, que había alimentado el mito, tuvo que mirarse al espejo y corregir el error. Reflexión final. Este expediente no es solo una anécdota, es una advertencia. El ADN es una herramienta poderosísima, pero no es un oráculo. Sin cadena de custodia impecable, sin protocolos blindados, sin escepticismo sano, la biología puede fabricar fantasmas. El costo fue real. Miles de horas de trabajo, dinero público, desvío de recursos y, sobre todo, tiempo perdido para víctimas que merecían respuestas. También es una lección sobre nuestras ganas de creer. Cuando un dato confirma lo que esperamos, apagamos las alarmas internas. El caso nos recuerda que toda verdad forense necesita contexto, repetición y control cruzado, y que la duda, lejos de ser debilidad, es la mejor aliada de la justicia. Piensa en ello la próxima vez que oigas: el ADN lo prueba todo. En realidad, el ADN solo prueba aquello que nosotros, humanos, hemos recogido y procesado correctamente. La herramienta no se equivoca. Quienes la usamos, sí. Y nuestros errores pueden multiplicarse en laboratorios, informes, telediarios, hasta convertirse en mitos que asustan a toda una región. Durante más de 15 años perseguimos una sombra. Le dimos nombre, rostro imaginario y biografía inventada. El fantasma no estaba en las calles, estaba en el algodón de un hisopo. Hoy sabemos que la ciencia también puede contarnos historias falsas cuando bajamos la guardia. Aquí, en Zona Prohibida, cerramos este expediente con una certeza incómoda. Los monstruos más difíciles de atrapar son los que creamos nosotros mismos. Y mientras existan cadenas de custodia frágiles, siempre habrá espacio para otro espectro sin rostro, flotando entre cajas de evidencias, esperando a que alguien lo confunda con la verdad.